FIFA 365 de Golden World of the Football 2025, 10º aniversario. En este canal ya habíamos hecho un review, pero de la colección de tarjetas Adrenaline, que también cumple 10 años. Ahora toca el turno de este enorme álbum de estampas que contiene 20 de los mejores clubs del mundo y uno es mexicano. ¿Puedes adivinar cuál es? Tenemos aquí el álbum, 10 sobres, y en este video los vamos a abrir todos y vamos a ir pegando las estampas en el álbum mientras le echamos un ojo. Yo soy Patty y esto es Repetidas. Tiene 3 tipos de sobres, el diseño es igual, solo cambian algunos colores y todos tienen este marco dorado súper bonito. Vamos a abrir unos con cúter para conservar aunque sean los 3 diseños. Oh, ¿qué tenemos por acá? Oh, sí, este álbum tiene su versión paralela digital que podemos obtener descargando la aplicación y los sobres escaneando estos códigos. No, bueno, si con Panini la diversión nunca termina, ¿o qué? Y aparte del código, cada sobre contiene 5 estampas. Uy, la primera en salirnos es una del Golden Team. Me encantan estas estampas porque las desprendes y quedan como stickers, y es para que tú armes tu equipo dorado como tú quieras. Está padrísimo esto. Y son doradas súper bonitas. Vamos a ver a quién más tenemos por acá. Danilo de la Juventus. El argentino Pablo Solari. Sí. Un holograma, no puede ser, y es de Cristiano. Es del 2018. Qué bonito está. Qué suerte de primer sobre. Y por último, al francés Velocian de Leverkusen. Qué bonitas las estampas, así con negro y dorado, todas elegantes, muy bonitas. Pues ya me emocioné mucho con el primer sobre, a ver qué nos sale en el segundo. Para el Golden Team tenemos a Mikey, el portero del Milan, Federico Ganti de la Juventus, por acá a John Stone del Manchester, a Tillman, otro holograma, y esta vez es de Vinicius del Real Madrid. ¿Será que en todos los sobres es de ley que te salga un holograma? Espero que sí. Vamos por el tercer sobre a ver qué tal. Por acá tenemos a Kevin de Pragna del Manchester para el Golden Team, el brasileño Hendrik del Real Madrid, Borja del River Plate. Holograma es del Benfica y es Fredrik, y Jude Bellingham del Real Madrid. Como que nos salieron muchos del Real Madrid. Este es el tercer sobre y nos salieron las mismas estampas en el mismo orden. Tal vez sean así todos los sobres. ¿Pero qué es esto? Una estampa con doble sticker. Ok, tiene un formato así vertical, se ve muy dinámica. Esta estampa me gustó mucho, es del club deportivo brasileño. ¿Cómo se llama? Fluminense. Por acá el holograma, por fin, una estampa del Barça, ya nos hacía falta. Por acá tenemos a William Saliba del Arsenal, Brasil de Marsella y Ashuro. Oigan, lo que habíamos dicho acerca del acomodo de las estampas, olvídelo. Y es cierto. Sí, en mi Golden Team definitivamente pondré a Mbappé, Bardio del Manchester, y no, íbamos tan bien. Sí, así es, el equipo mexicano que incluye esta edición del álbum FIFA 365 es el Club América. Por acá tenemos a Andrés Iniesta, órale, y es una estampa diferente, dice leyenda, y Abu Aliyev. Por acá nos salió otra de estas estampas verticales, pero parece que es de la selección argentina, no se le ve cara de un club. Y hablando de argentinos, Franco Armani, portero del River Plate, del Tottenham, Kulusevski y Betancourt. Y nuestra primera repetida, Kyle Walker del Manchester para nuestro Golden Team. Ya nos están empezando a salir más repetidas. Minamino, jugador japonés del Mónaco, del Real Madrid, Camavinga y Pedro Porro. Como que sí es de ley que en todos los sobres se salga una estampa del Golden Team. Tenemos por acá a Rafael Lío del Milán, Patrick Schick del Atlético del Madrid, Woo Steel, y de Corea del Sur, Son Shin-min.
Y justo cuando estábamos diciendo que en cada sobre era de ley que te saliera un Golden Team, no, en este sobre no nos salió. Y ya nos están empezando a salir americanistas. O sea, esto está de mal en peor. No es cierto, puro chascarrillo aquí. Y en nuestro último sobre encontramos a nuestro último Golden Team, que es Rodri del Manchester. El primero del Inter de Milán, Zielinski, y por andarme quejando tanto, Cervantes y Reyes de las Águilas. Como que esto se ve muy tendencioso, ¿no? Y terminamos de abrir todos los sobres. Ahora vamos a acomodar las estampas para pegarlas en el álbum. The Golden World of the Football Panini FIFA 365 10 años Oficial Sticker Álbum 2025 Panini México. Y arrancamos con la checklist de My Golden Team. A lo largo de todo el álbum vamos a encontrar estas 5 dobles páginas donde vamos a pegar estas estampas como queramos para armar nuestro equipo dorado. Estas estampas no tienen número, están señaladas con el nombre del jugador. Platícame en los comentarios cuál es tu Golden Team o qué jugador no debe faltar. En la checklist encontramos a los 70 jugadores y nos sugiere el acomodo para cada uno de los 5 escenarios. De este lado tenemos un índice de contenido, los espacios para las primeras estampas y una guía para entender los símbolos de las cartitas. Número de apariciones que ha tenido el jugador en estas colecciones, posición en la que juega, fecha de nacimiento, número de camisa, nombre y el club. También nos da una guía de los símbolos de cada equipo, pero eso ya lo veremos más adelante. 10 stickers icónicos, vaya que esta va a ser mi sección favorita. En la parte de abajo vemos las portadas que ha tenido esta colección durante 10 años, más que épicas. La única que tengo es esta del 2023. Y claro que sí, aquí es donde encuentra su lugar nuestro holograma de Cristiano. Y al pie de cada una de las estampas encontramos información de ellas. El Salón de las Leyendas, qué buenas secciones, me gusta mucho cuando los álbumes tienen historia, tienen información y aquí precisamente va nuestra estampa de Andrés Iniesta y va acompañada con más información como la fecha en los clubes donde ha jugado, los goles, los honores o los premios que ha tenido y parece que es el que más tiene aquí en el Salón de las Leyendas. Y nos topamos con el primer escenario para nuestro Golden Team Leyendas Urbanas. Y arrancamos con los equipos, los clubs y como siempre el primero es el River Plate de Argentina. Encontramos su escudo dentro de un mosaico de 3 estampas con la fecha de su nacimiento. Aquí en la parte de abajo una foto del estadio y la capacidad que tiene. También acá el número de títulos que ha tenido nacionales e internacionales. Y de este lado mi parte favorita, el diseño de las playeras, la de casa y la de visitante. Y de este lado una foto épica del equipo. Y por si se les hiciera poca esta información, por acá tenemos partidos ganados, partidos jugados, porcentaje de victorias, goles marcados y media de goles. Puf, vaya que sí es mucha información de estos últimos 10 años. El segundo equipo es el Al-Ahly de Egipto. Todos los equipos van a tener la misma cantidad de información. El Arsenal de Inglaterra. Tristemente aquí solo nos salió una estampa. El Liverpool inaugurado en 1892 y el Manchester en el 94. Y el segundo espacio para nuestro Golden Team es el Games Breakers. Ándale. El último equipo británico es el Tottenham, del que nos salieron más estampas. Comenzamos con los equipos franceses. Tenemos primero al Mónaco y al Marsella. Y llegamos a los equipos alemanes. El Leverkusen tiene solo 4 títulos nacionales a comparación del Bayern Múnich, que
tiene 69. Oh my god. Y esta playera de visitante está súper locochona. Y el tercer escenario es Street Ballers. Me encantan los colores súper bonitos. Y aquí llegamos a la mitad con publicidad de la tienda de FIFA y del próximo Mundial Canadá, México, Estados Unidos. Olympiacos de Grecia. Me encanta el nombre, me encanta el escudo, pero no me salió ninguna estampa. Y comenzamos con los equipos italianos y déjenles platico que yo ya sueño con esta playera del Milano porque mi esposo la utiliza todo el tiempo. La Juventus, esta sí es una playera que me gustaría tener. Y por último el Milan. Y si mejor nos brincamos esta parte, no es cierto. Y de México, el tricampeón, el Club América. De ese equipo es el único que me salió un escudo y es padrísimo que estén dentro de mosaicos y de hologramas. Y qué bonito es ver por acá una foto del Estadio Azteca, próxima sede de la inauguración del Mundial. Yeah. Y nos topamos con el cuarto escenario para nuestro Golden Team, es City Artist. Y continuamos con los equipos. Por acá tenemos el PSV de Países Bajos, el Benfica de Portugal y por último los españoles. El Atlético de Madrid, el Barça con la playera más bonita de todas y el Real Madrid con 69 títulos nacionales y 31 internacionales. Y llegamos al quinto y último escenario, Titanes de Defensa. Nos topamos con una sección de 4 páginas completamente dedicadas a la Copa de Clubs del 2023. Cambia radicalmente el diseño y me encantan estos detallitos. Aquí encontramos una estampa de otro equipo mexicano, del Club León de Guanajuato. Y aquí abajo podemos ver una lista de todos los campeones desde el 2000. Uy, aquí van estas estampas dobles. Qué genial solución para meter a todos los jugadores de cada uno de los 3 primeros lugares de este torneo. Terminamos con la pega de las estampas con un tributo dorado a la selección argentina. Ok, ya sabemos la razón de estas estampas. La página tiene como temática los 18 jugadores que siempre han estado presentes. Argentina campeón de la Copa América 2021, 2024 y Qatar 2022. Bueno, merecido tributo. Y por último, una invitación de Panini para descargar el álbum digital y las instrucciones para solicitar nuestras estampas faltantes. ¡Oh, qué colección tan intensa! Amigos, ¿qué les pareció esta colección? Es bastante grande. ¿Se van a animar a armarla? Por acá les dejo una playlist de todas las colecciones de deportes que le hemos hecho review en este canal. Aquí pueden encontrar las tarjetas de adrenalina. Muchas gracias por ver hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Adiós.